¿Qué pasaría si te dijera que en este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, tu cerebro está tomando decisiones sin que tú lo sepas? Que literalmente existe una parte de ti actuando de forma completamente independiente a tu voluntad consciente. No estoy hablando de ciencia ficción, estoy hablando de realidades documentadas científicamente que van a cambiar para siempre la forma en que entiendes tu propia mente. Soy neurocientífico investigador y durante los últimos 15 años me he dedicado a estudiar los misterios más profundos del cerebro humano. Y déjame decirte algo que va a impactarte tanto como me impactó a mí cuando lo descubrí por primera vez. Tu cerebro guarda secretos tan extraordinarios que parecen sacados de una película de superhéroes, pero son completamente reales. Imagínate por un momento que pudieras despertar mañana con la capacidad de memorizar un libro completo en minutos, o de realizar cálculos matemáticos que ni las mejores calculadoras pueden procesar. ¿Te parece imposible? Pues resulta que hay personas que han experimentado exactamente esto después de un simple accidente. Y esto es solo el comienzo de lo que vas a descubrir hoy. En los próximos minutos te voy a revelar 7 secretos del cerebro humano que los neurocientíficos hemos mantenido prácticamente en el anonimato y que van a hacer que cuestiones todo lo que creías saber sobre tu propia mente. Prepárate, porque lo que vas a escuchar te va a sorprender tanto como me sorprendió a mí la primera vez que me topé con estas investigaciones. Empecemos con algo que suena como sacado de una novela de terror, pero que es una realidad médica documentada. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si literalmente fueras 2 personas diferentes al mismo tiempo? Esto no es una metáfora, es lo que les sucede a los pacientes con cerebro dividido o split brain. Imagínate despertarte una mañana y descubrir que tu mano izquierda tiene sus propias intenciones. Mientras tu mano derecha intenta vestirte, la izquierda te desviste. Mientras tu mano derecha trata de escribir una carta, la izquierda borra lo que acabas de escribir. Suena como una pesadilla, ¿verdad? Pues esto es exactamente lo que experimentan algunas personas que han tenido que someterse a una cirugía extrema para tratar la epilepsia severa. En estos casos, los médicos cortan el cuerpo calloso, que es como el puente de comunicación entre los 2 hemisferios del cerebro, y aquí es donde la cosa se pone realmente increíble. Sin esta conexión, cada hemisferio comienza a actuar de forma independiente, como si fueran 2 mentes diferentes habitando el mismo cuerpo. Un estudio fascinante realizado en el Instituto de Tecnología de California documentó el caso de un paciente que, después de esta cirugía, experimentaba conflictos constantes entre sus 2 manos. Su hemisferio derecho, que controla la mano izquierda, tenía preferencias políticas diferentes a su hemisferio izquierdo. Literalmente, era conservador y liberal al mismo tiempo, y sus manos reflejaban esta división interna. Pero aquí viene lo verdaderamente increíble. Los investigadores descubrieron que cuando mostraban una imagen solo al hemisferio derecho de estos pacientes, ellos no podían describir verbalmente lo que veían, porque el lenguaje está localizado principalmente en el hemisferio izquierdo. Sin embargo, su mano izquierda podía dibujar perfectamente lo que estaban viendo. Era como si tuvieran un artista mudo viviendo en su cabeza, capaz de crear, pero incapaz de hablar. Durante años creímos que la conciencia era una experiencia unificada, pero estos casos nos demuestran algo perturbador. Quizás lo que llamamos yo es en realidad una ilusión, una narrativa que nuestro cerebro construye para dar sentido a múltiples procesos que ocurren en paralelo. Y hablando de manos que actúan por cuenta propia, esto me lleva al segundo secreto que va a hacerte replantearte el control que realmente tienes sobre tu cuerpo. Se llama síndrome de la mano alienígena, y créeme, es tan extraño como suena,
Piensa en la última vez que intentaste no hacer algo. Tal vez resistirte a comer esa última porción de pastel o evitar revisar tu teléfono a las 3 de la madrugada. Ahora imagínate que una de tus manos simplemente ignora completamente tu voluntad consciente y hace exactamente lo que tú no quieres que haga, como si tuviera mente propia. Los pacientes con síndrome de la mano alienígena describen experiencias que parecen sacadas de una película de terror. Una mujer reportó que su mano izquierda la despertaba por las noches agarrándola del cuello. Otra paciente contó que su mano derecha tiraba cigarrillos de su boca mientras ella trataba de fumar, como si una parte de ella estuviera decidida a que dejara de fumar sin consultarle a su mente consciente. Un caso particularmente impactante, documentado en la Universidad de Nueva York, involucró a un hombre cuya mano izquierda desarrolló lo que los médicos llamaron personalidad opositora. Mientras él trataba de leer el periódico, su mano izquierda lo cerraba. Cuando intentaba escribir con la derecha, la izquierda le quitaba el bolígrafo. Era como si estuviera en una batalla constante consigo mismo, literalmente. Lo fascinante de este síndrome es lo que nos revela sobre la naturaleza de la voluntad. Durante décadas hemos creído que nuestros movimientos voluntarios son el resultado directo de nuestras intenciones conscientes. Pero estos casos demuestran que el sistema motor del cerebro puede actuar de forma completamente independiente a nuestra volición consciente. Es como descubrir que no eres el único piloto de tu propio avión. Pero espera, hay más. Y esto nos lleva a un fenómeno que probablemente has experimentado y que finalmente podemos explicar científicamente. ¿Alguna vez has sentido esa extraña sensación de haber vivido exactamente el mismo momento antes? Ese sentimiento inquietante de que el presente es solo un eco de un pasado que no puedes ubicar con precisión. Estoy hablando del déjà vu, y lo que los neurocientíficos hemos descubierto sobre él va a cambiar completamente tu perspectiva sobre la memoria y el tiempo. Imagínate tu cerebro como una ciudad gigantesca con millones de conexiones eléctricas funcionando en perfecta sincronía. El déjà vu es lo que sucede cuando ocurre un pequeño cortocircuito en este sistema eléctrico. Específicamente, es un desajuste temporal entre dos circuitos de memoria que normalmente trabajan en equipo perfecto. Un estudio revolucionario, publicado en la revista Nature Neuroscience, utilizó electrodos implantados en pacientes epilépticos para mapear exactamente qué sucede en el cerebro durante un episodio de déjà vu. Lo que encontraron los dejó sin palabras. Descubrieron que el déjà vu ocurre cuando la información sensorial toma dos rutas ligeramente diferentes hacia la memoria y una llega milisegundos antes que la otra. Es como si tu cerebro fuera un detective examinando una escena del crimen y de repente encuentra dos pistas idénticas en lugares diferentes. La confusión resultante crea esa sensación sobrenatural de familiaridad sin contexto. Tu mente consciente recibe la información de que algo ya fue procesado anteriormente, pero no puede encontrar el archivo específico de cuándo ocurrió. Los investigadores del Instituto Massachusetts de Tecnología fueron aún más lejos. Lograron inducir artificialmente experiencias de déjà vu en ratones de laboratorio, estimulando eléctricamente regiones específicas del hipocampo. Los ratones actuaban como si reconocieran laberintos que nunca habían explorado antes. Era como si hubieran creado memorias fantasma. Pero aquí viene lo verdaderamente fascinante. Resulta que las personas que experimentan déjà vu con más frecuencia tienden a tener memorias más precisas en general. Es como si este error del sistema fuera en realidad un indicador de que tu máquina de crear memorias está funcionando a un nivel tan alto de sensibilidad que ocasionalmente se sobreexcita.
Y hablando de capacidades extraordinarias de memoria, esto me lleva al cuarto secreto que va a hacerte cuestionar los límites reales de la mente humana. Durante años pensamos que el genio era algo con lo que nacías o no nacías, hasta que descubrimos algo que cambió completamente esta perspectiva: los savants adquiridos. ¿Te imaginas despertarte mañana con la capacidad de memorizar números de teléfono completos solo escuchándolos una vez? ¿O de repente poder dibujar retratos fotorrealistas sin haber tomado nunca una clase de arte? Esto no es fantasía. Esto les ha sucedido a personas completamente normales después de traumas cerebrales específicos. El caso más documentado es el de Jason Paget, un tipo común y corriente que trabajaba vendiendo muebles en una tienda. Después de recibir un golpe en la cabeza durante un asalto, comenzó a ver patrones matemáticos complejos en todas partes. Literalmente, empezó a visualizar fractales en gotas de agua y a dibujar fórmulas geométricas que ni él mismo entendía intelectualmente, pero que matemáticamente eran perfectas. Los neurocientíficos que lo estudiaron en la Universidad de California descubrieron algo extraordinario. El trauma había dañado ciertas áreas de su lóbulo frontal izquierdo, pero había liberado capacidades dormidas en su hemisferio derecho. Era como si hubiera estado conduciendo un auto deportivo toda su vida con el freno de mano puesto, y de repente se hubiera liberado toda esa potencia oculta. Otro caso impresionante es el de Derek Amato, quien después de un accidente en una piscina que le causó una conmoción cerebral severa, despertó con la capacidad de tocar el piano como un virtuoso, sin haber tenido nunca educación musical formal. Los estudios de neuroimagen mostraron que su cerebro había desarrollado nuevas conexiones entre áreas que normalmente no se comunican entre sí. Un estudio realizado en Australia con más de 30 casos de síndrome del savant adquirido reveló un patrón fascinante. En todos los casos, el daño ocurrió específicamente en el lóbulo frontal izquierdo, la parte del cerebro responsable por filtrar información y mantener el pensamiento lógico y secuencial. Era como si esta área funcionara como un sensor interno, y cuando se dañaba, capacidades extraordinarias que siempre estuvieron ahí pudieran finalmente expresarse. Pero lo que descubrieron después los dejó sin palabras. Los investigadores se dieron cuenta de que estas habilidades extraordinarias no aparecían de la nada, siempre habían estado ahí, latentes en el cerebro. Lo que el trauma hacía era eliminar las inhibiciones que normalmente las mantenían dormidas. Esto significa algo revolucionario. Todos nosotros podríamos tener capacidades de savant esperando ser desbloqueadas. El cerebro humano está lleno de potencial sin explotar, como una biblioteca gigantesca donde solo hemos aprendido a leer una pequeña sección. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esto nos lleva al quinto secreto, uno que va a hacer tambalear tu concepto de libre albedrío. Durante décadas hemos vivido con la tranquila certeza de que somos nosotros quienes tomamos nuestras decisiones conscientemente. Pero los neurocientíficos hemos descubierto algo perturbador. Tu cerebro decide antes de que tú creas que has decidido. Imagínate que estás viendo una película, pero no te das cuenta de que estás viendo los créditos finales. Crees que estás viendo la película en tiempo real, pero en realidad la historia ya terminó. Esto es básicamente lo que sucede con tu conciencia y tus decisiones. El experimento que cambió todo fue realizado por Benjamin Libet en los años 80, pero estudios más recientes han confirmado y expandido sus hallazgos, de maneras que son aún más impactantes. En la Universidad de California, los investigadores pidieron a voluntarios que realizaran una tarea simple: mover su dedo cuando ellos quisieran,
pero reportar exactamente en qué momento habían tomado la decisión de moverlo. Lo que encontraron fue revolucionario. Los escáneres cerebrales mostraron actividad eléctrica específica hasta 350 milisegundos antes de que las personas reportaran haber decidido conscientemente moverse. Era como si el cerebro ya hubiera tomado la decisión y luego le avisara a la conciencia: «Oye, por cierto, hemos decidido mover el dedo». Pero un estudio más reciente en Alemania llevó esto aún más lejos. Utilizando técnicas de neuroimagen más avanzadas, lograron predecir con 60% de precisión qué decisión tomaría una persona hasta 7 segundos antes de que la persona reportara haber decidido conscientemente. 7 segundos es una eternidad en términos cerebrales. Los investigadores del Instituto Max Planck utilizaron inteligencia artificial para analizar los patrones de actividad cerebral mientras las personas decidían entre presionar un botón izquierdo o derecho. El sistema podía predecir cuál botón presionarían con una precisión asombrosa, segundos antes de que ellos mismos lo supieran. Esto nos lleva a una pregunta filosófica profunda. Si el cerebro decide antes que la conciencia, ¿realmente tenemos libre albedrío? ¿O somos simplemente espectadores conscientes de decisiones que ya fueron tomadas por procesos cerebrales inconscientes? Es como descubrir que has sido el copiloto toda tu vida, pensando que eras el piloto. Pero no te preocupes. Esto no significa que seas solo una máquina biológica sin control. Los mismos estudios muestran que aunque la iniciación de la acción puede ser inconsciente, la conciencia mantiene el poder de veto. Puedes decidir conscientemente no ejecutar una acción que tu cerebro inconsciente ya inició. Es como tener un botón de emergencia que siempre está bajo tu control consciente. Y hablando de control, esto me lleva al sexto secreto que va a cambiar tu percepción del tiempo mismo. ¿Alguna vez has experimentado esos momentos durante una emergencia donde todo parece moverse en cámara lenta? Cuando un accidente está a punto de suceder y de repente tienes lo que parece una eternidad para reaccionar. No es tu imaginación, es tu cerebro literalmente alterando tu percepción del tiempo. Seguramente te ha pasado que en situaciones de mucho estrés o peligro, los segundos se sienten como minutos. Un estudio fascinante realizado en la Universidad de Texas puso a prueba este fenómeno de manera controlada. Los investigadores hicieron que voluntarios se lanzaran de una plataforma de 150 pies de altura hacia una red de seguridad. Una experiencia diseñada para activar la respuesta extrema de supervivencia del cerebro. Durante la caída, los participantes tenían que leer números en una pantalla especial que normalmente parpadeaba demasiado rápido para ser percibida por el ojo humano. La teoría era que si realmente el tiempo se ralentizaba durante el miedo extremo, deberían poder leer los números. Los resultados fueron sorprendentes, aunque los participantes reportaron que la experiencia se sintió como si durara mucho más tiempo del real. No pudieron leer los números que parpadeaban rápidamente. Esto reveló algo increíble sobre cómo funciona la percepción temporal. El cerebro no acelera literalmente el procesamiento de información durante emergencias, sino que graba memorias mucho más detalladas y densas. Es como la diferencia entre tomar una foto normal y tomar cientos de fotos por segundo. Cuando recuerdas el evento después, tu mente tiene tantos detalles que la experiencia se siente como si hubiera durado mucho más tiempo. Es tu sistema de memoria trabajando en modo de emergencia, capturando cada microsegundo porque podría ser crucial para tu supervivencia. Los neurocientíficos de la Universidad de California descubrieron que durante situaciones de alto estrés, el cerebro libera enormes cantidades de noradrenalina, un neurotransmisor que actúa como un amplificador de memoria. Es como si tu cerebro dijera:
Esta situación es tan importante que necesito recordar absolutamente todo lo que está pasando. La amígdala, que es el centro del miedo en el cerebro, secuestra literalmente el sistema de memoria y le ordena trabajar a máxima capacidad. Por eso, los recuerdos traumáticos son tan vívidos y detallados. No es que el tiempo se haya ralentizado realmente, es que tu cerebro creó una película en alta definición de la experiencia. Y aquí viene lo verdaderamente increíble. Los investigadores han descubierto que pueden recrear artificialmente esta percepción de tiempo dilatado usando técnicas de estimulación cerebral específicas. Es como tener un botón de cámara lenta para la vida real. Pero el séptimo y último secreto que voy a compartir contigo hoy es quizás el más extraordinario de todos y va a cambiar para siempre tu concepto de individualidad mental. Durante años pensamos que cada cerebro era una isla aislada, procesando el mundo de forma completamente independiente, hasta que descubrimos algo que parece sacado de ciencia ficción: la mente colectiva. ¿Alguna vez has estado en un concierto y has sentido esa conexión inexplicable con miles de personas desconocidas? ¿O has experimentado esa sincronía emocional extraña cuando estás viendo una película triste con alguien más? Resulta que esto no es solo un sentimiento romántico, es un fenómeno neurológico real y medible. Un estudio revolucionario realizado en la Universidad de Princeton utilizó tecnología de neuroimagen para monitorear la actividad cerebral de grupos de personas mientras experimentaban emociones intensas juntas. Lo que encontraron desafió completamente nuestra comprensión de la individualidad mental. Los investigadores descubrieron que cuando las personas comparten experiencias emocionales intensas, sus ondas cerebrales literalmente se sincronizan. Es como si múltiples cerebros comenzaran a latir al mismo ritmo, creando una especie de red neurológica temporal entre individuos físicamente separados. El experimento más impactante involucró a 100 personas viendo el mismo video emotivo, mientras sus cerebros eran monitoreados simultáneamente. Los resultados mostraron ondas cerebrales casi idénticas en múltiples regiones, especialmente en áreas relacionadas con la empatía y las emociones. Era como si por momentos dejaran de ser 100 individuos y se convirtieran en una sola mente distribuida. Pero lo que descubrieron después fue aún más extraordinario. Los investigadores de la Universidad de California encontraron que esta sincronización cerebral no requiere proximidad física. Personas en continentes diferentes, experimentando la misma carga emocional al mismo tiempo, mostraban patrones de actividad cerebral sorprendentemente similares. Un estudio particularmente fascinante involucró a parejas en relaciones a largo plazo. Cuando un miembro de la pareja experimentaba dolor físico, el cerebro del otro mostraba activación en las mismas áreas relacionadas con el dolor, incluso cuando no tenían contacto visual ni sabían que su pareja estaba experimentando dolor. Era como si hubieran desarrollado una red neurológica compartida después de años de convivencia. Los investigadores del Instituto Max Planck fueron aún más lejos. Utilizaron técnicas de estimulación cerebral para intentar crear artificialmente esta sincronización entre extraños. Los resultados sugieren que la capacidad de conectar neurológicamente con otros es una característica fundamental del cerebro humano, no solo un subproducto accidental de la evolución. Esto significa que en cierto nivel tu individualidad mental puede ser más fluida de lo que imaginas. En momentos de alta carga emocional, tu cerebro puede literalmente sincronizarse con otros cerebros, creando experiencias compartidas que van más allá de la simple empatía. Ahora, después de revelarte estos 7 secretos del cerebro humano, probablemente te estás preguntando, ¿qué puedo hacer con esta información?
¿Cómo puedo aplicar estos descubrimientos para mejorar mi propia vida mental? La buena noticia es que entender estos mecanismos ocultos de tu cerebro te da herramientas poderosas para optimizar tu funcionamiento mental. Déjame compartir contigo algunos ejercicios prácticos basados en estos descubrimientos científicos que puedes implementar desde hoy mismo. Primero, aprovecha el poder de la sincronización cerebral. Ahora que sabes que tu cerebro puede literalmente conectarse con otros, puedes usar esto estratégicamente. Cuando necesites resolver un problema complejo, reúnete físicamente con personas que compartan tu objetivo. La proximidad emocional e intelectual puede activar esa red cerebral compartida que hemos discutido. Segundo, entrena tu percepción temporal. Los estudios sobre tiempo elástico nos enseñan que podemos influir en cómo percibimos la duración de nuestras experiencias. Practica la atención plena durante actividades rutinarias. Cuando te cepilles los dientes, come o camines, enfócate conscientemente en cada detalle sensorial. Esto creará memorias más densas y ricas, haciendo que tus experiencias se sientan más plenas y duraderas. Tercero, utiliza el poder de la decisión consciente. Aunque tu cerebro inconsciente inicia muchas acciones, recuerda que tu conciencia mantiene el poder de veto. Practica la pausa reflexiva antes de actuar en situaciones importantes. Cuenta hasta 5 antes de responder en conversaciones emocionales o tómate un momento extra antes de tomar decisiones significativas. Estás ejercitando tu control consciente sobre los impulsos inconscientes. Cuarto, estimula tu hemisferio derecho. Los casos de savants adquiridos nos muestran que todos tenemos capacidades latentes esperando ser desbloqueadas. Aunque no recomiendo traumatismos cerebrales, sí puedes estimular tu hemisferio derecho de forma segura a través de actividades artísticas, visualización espacial y pensamiento no lineal. Dedica tiempo a dibujar, incluso si crees que no tienes talento, o intenta resolver problemas usando diagramas visuales en lugar de listas escritas. Quinto, fortalece las conexiones entre tus hemisferios cerebrales. Practica actividades que requieran coordinación bilateral, como tocar un instrumento musical, hacer malabares, o incluso cepillarte los dientes con tu mano no dominante. Esto fortalece el cuerpo calloso y mejora la comunicación entre hemisferios. Sexto, utiliza el fenómeno del déjà vu como señal de alerta positiva. Cuando experimentes esa sensación extraña de familiaridad, tómalo como una indicación de que tu sistema de memoria está funcionando a alta sensibilidad. Es un buen momento para prestar atención extra a tu entorno y capturar detalles que podrían ser importantes. Séptimo, practica la escritura con ambas manos simultáneamente. Esto puede parecer extraño, pero los estudios muestran que escribir con ambas manos al mismo tiempo estimula la comunicación entre hemisferios de maneras únicas. Comienza escribiendo palabras simples con ambas manos durante 5 minutos al día. Octavo, desarrolla tu capacidad de atención dividida de forma controlada. A diferencia de los pacientes con cerebro dividido que experimentan conflicto, tú puedes entrenar tu mente para manejar múltiples streams de información conscientemente. Practica escuchar música mientras realizas tareas visuales, pero mantén conciencia de ambas actividades en lugar de alternar automáticamente entre ellas. Y finalmente, cultiva momentos de sincronía emocional intencional. Organiza actividades grupales que generen respuestas emocionales compartidas. Ver documentales impactantes juntos, participar en meditaciones grupales o incluso cantar en coro. Estás literalmente entrenando tu cerebro para conectarse con otros de maneras más profundas. Si esta información te resultó tan fascinante como a mí cuando la descubrí por primera vez en mis investigaciones,
Imagino que vas a querer seguir explorando estos misterios de la mente humana. Cada semana comparto descubrimientos igualmente sorprendentes sobre cómo funciona realmente tu cerebro, revelaciones que pueden cambiar completamente tu perspectiva sobre ti mismo y tu potencial mental. La neurociencia está avanzando tan rápidamente que cada mes surgen nuevos estudios que desafían lo que creíamos saber sobre la mente humana. Y yo me dedico a traducir esa investigación compleja en información práctica que puedas usar para optimizar tu funcionamiento mental. Porque al final del día, entender tu cerebro no es solo curiosidad intelectual, es la clave para desbloquear capacidades que ni sabías que tenías. Cada uno de estos secretos que hemos explorado hoy representa una puerta hacia un mayor control y comprensión de tu propia mente. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que es esto? En este momento, mientras escuchas estas palabras, tu cerebro está haciendo cosas que hace 50 años habrían parecido magia pura. Está prediciendo mis próximas palabras. Está sincronizando potencialmente con mi entusiasmo. Está creando memorias que influirán en cómo ves tu mundo mental para siempre. Y esto es solo el comienzo. Los secretos del cerebro humano que hemos explorado hoy son apenas la punta del iceberg de lo que la neurociencia moderna está descubriendo. Tu mente es infinitamente más compleja, más capaz y más misteriosa de lo que cualquier generación anterior pudo imaginar. Así que te dejo con esta pregunta que espero genere reflexión y conversación. Si tu cerebro puede hacer todas estas cosas extraordinarias que hemos discutido hoy, ¿qué otras capacidades increíbles podrían estar esperando ser descubiertas dentro de tu propia mente?